Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad les traemos un relato del escritor ruso Iván Turgenev, escrito en 1864 y publicado en 1866. En él, Porfiri Kapitonich, en medio de una reunión de amigos, nos narrará su experiencia con lo sobrenatural. Con ustedes, el perro. Pero si aceptamos la existencia de lo sobrenatural, su intromisión en la vida real, permítanme entonces preguntarles qué papel debe desempeñar la razón en todo esto. Dijo Antón Stepanich y cruzó los brazos sobre el vientre. Antón Stepanich era consejero de Estado y servía en un misterioso departamento. Hablaba de forma pausada y con su voz de bajo y bien impostada se ganaba el respeto de todos. Hacía poco que, como decían sus detractores, le habían colgado la Stanislashka. Es una verdad como un puño, observó Skvorevich. Eso no lo discutirá nadie, añadió Kinarevich. Estoy de acuerdo, afirmó con voz de falsete desde un rincón el dueño de la casa, el señor Finoplentov. Pues confieso que yo no puedo estarlo porque a mí mismo me sucedió algo sobrenatural, dijo un hombre de mediana estatura, calvo y con barriga que, sentado junto a la estufa, no había dicho una palabra hasta ese momento. Las miradas de todos aquellos que se encontraban en la sala se volvieron hacia él llenas de asombro y curiosidad. Y se hizo el silencio. Este hombre era un terrateniente pobre de Kaluga que había llegado hacía poco a Petersburgo. Hubo un tiempo en que sirvió en los húsares, luego perdió mucho dinero, se retiró y se estableció en el campo. Los últimos cambios en la política económica habían reducido sus beneficios y por eso se había instalado en la capital en busca de un puesto más favorable. No tenía ninguna aptitud ni disponía de contacto alguno, pero confiaba plenamente en la amistad de un viejo compañero de armas que, sin que nadie lo esperara, se había hecho con una buena posición y al que él había ayudado una vez a dar una paliza a un tramposo. Y sobre todo contaba con su buena suerte, que no había cambiado, pues a los pocos días encontró un puesto de superintendente en los almacenes del Estado, un puesto ventajoso y hasta respetable, y que no requería de un talento especial. Los mismos almacenes existían solo en teoría e incluso no se sabía con seguridad qué era lo que vendían, pues se crearon como entidades de la economía estatal. Antón Stepanich fue el primero en romper el asombro general. «¿Cómo, mi estimado caballero?», dijo. «¿De veras afirma que a usted le ha sucedido algo sobrenatural? ¿O lo que es lo mismo, un hecho incompatible con las leyes de la naturaleza?» «Eso es lo que afirmo», replicó su estimado caballero, cuyo verdadero nombre era Porfiri Kapitonich. «Un hecho incompatible con las leyes de la naturaleza», repitió muy animado Antón Stepanich, a quien estaba claro que le gustaba esa frase. «Sí, exactamente. Eso que usted dice». «Sorprendente. ¿Qué les parece, señores?» Antón Stepanich intentó dar a su rostro una expresión irónica, pero no lo consiguió. Parecía más bien que el consejero de Estado había percibido un mal olor. «¿Sería usted tan amable, estimado caballero?», prosiguió dirigiéndose al terrateniente de Kaluga, «de contarnos los detalles de un hecho tan interesante?» «Por supuesto. ¿Cómo no?», respondió el terrateniente mientras caminaba despreocupado hacia el centro de la sala. Y continuó. «Yo, señores, como seguramente sepan, aunque tal vez no lo sepan, tengo una pequeña finca en el distrito de Koselsky. Antes sacaba algún beneficio de ella, pero ahora, como comprenderán, no puedo esperar otra cosa que no sean problemas. Pero dejemos la política. Pues bien,
Esta propiedad no es más que una pequeña hacienda con un huerto, como debe ser, un estanque con carpas, algunas construcciones y una casita para uso y disfrute de este pecador. Cosas de solteros. Una vez, hace 6 años, volvía yo a casa bastante tarde porque había estado jugando a las cartas en casa de un vecino. Añado y les pido que lo tengan en cuenta, que venía, como suele decirse, bastante fino. Me desvestí, me acosté y apagué la vela. Y ahora presten atención, señores. Nada más apagar la vela, noté que algo se movía debajo de la cama. ¿Una rata?, pensé. No, no era una rata. Escarbaba, se revolvía, se rascaba, hasta meneaba las orejas. Un perro, asunto arreglado. Pero ¿de dónde había salido ese perro? Yo no tenía perro. Creí que lo más probable es que fuera un perro callejero que se había metido en casa. Llamé a mi criado. Filka se llama. El criado entró con una vela. «¿Qué es esto, amigo Filka?», le dije. «¿Cómo puedes haber tenido tan poco cuidado? Se me ha metido un perro debajo de la cama». «¿Cómo que un perro?», preguntó. «¿Y yo qué sé?», le dije. «Tu deber es evitarle molestias al amo». Filka se agachó y movió la vela por debajo de la cama. «Pero si aquí no hay ningún perro», dijo. Yo también me agaché. Y era verdad, no había ningún perro. ¡Qué cosa tan extraña! Miré a Filka y vi que se sonreía. «¿De qué te ríes, imbécil?», le dije. «Seguro que cuando me has abierto la puerta, el perro se ha metido en el recibidor. Y tú, majadero, como vas siempre dormido, no te has dado cuenta. ¿O te crees que estoy borracho?». Mi criado quería contestarme, pero yo lo eché de la habitación con cajas destempladas. Me metí en la cama y esa noche ya no oí nada más. Pero a la noche siguiente, figúrense, ocurrió lo mismo. En cuanto apagué la vela, otra vez los arañazos, el menear de orejas, y otra vez que llamé a Filka, otra vez que se agachó debajo de la cama, y otra vez que nada de nada. Lo eché de la habitación, apagué la vela y... ¡demonios! Allí estaba el perro. Y era un perro porque oía cómo respiraba, cómo se mordisqueaba el pelo en busca de pulgas. Lo oía con toda claridad. «¡Filka! ¡Ven!», lo llamé. «Pero no traigas velas». «Entra, Filka». «Bueno, ¿qué? ¿No lo oyes?», le dije. «Sí que lo oigo», contestó. No lo veía bien, pero noté que el hombre tenía miedo. «¿Tú lo entiendes?», le pregunté. «¿Y qué quiere que entienda, Porfiri Kapitonich? Es un duende». «Cállate ya con tus duendes, blasfemo», le ordené. Pero los dos hablábamos en aquella oscuridad con un hilillo de voz como un pajarito y temblábamos como si tuviéramos fiebre. Encendí una vela. Allí no había ni perro ni ruido alguno. Solo estábamos Filka y yo, blancos como la nieve. Así que no apagué la vela hasta que amaneció. Y me crean o no, señores, les aseguro que desde esa noche y durante 6 semanas se repitió la misma historia. Al final ya me había incluso acostumbrado y apagaba la vela y todo porque con luz no puedo dormir. Que se revuelva todo lo que quiera, no me hará ningún daño, pensaba yo. «Vaya, veo que no es ningún cobarde», interrumpió Antón Stepanich con una risa medio despectiva, medio complaciente. «Ahora vemos el húsar que hay en usted. En cualquier caso,
De usted sí que no tendría miedo alguno, dijo Porfiri Kapitonich, y entonces fue cuando pareció un auténtico húsar. Pero escuchen un poco más. Un vecino, aquel con el que jugaba las cartas, vino a verme. Comió conmigo lo que Dios nos dio y le saqué unos 50 rublos. Se hizo de noche y llegó la hora de recogerse. Pero yo tengo muy buenas ideas. Quédese a dormir en mi casa, Vasili Vasilich, le propuse. Igual, mañana gana usted si Dios quiere. Vasili Vasilich se lo pensó y se quedó a dormir. Ordené que le pusieran una cama en mi habitación. Nos metimos en la cama, fumamos, charlamos, sobre todo del sexo femenino, como corresponde a dos solteros. Reímos, todo perfecto. Entonces vi que Vasili Vasilich apagaba la vela y me daba la espalda, lo que significaba buenas noches. Esperé un poco y apagué también mi vela. Imagínense que no me dio tiempo ni a pensar qué narices pasaría cuando mi animalito comenzó a revolverse. Y no solo a revolverse, sino que salió de debajo de la cama, cruzó la habitación, escarbó el suelo con las patas, sacudió las orejas y de pronto la silla que estaba junto a la cama de Vasili Vasilich empezó a moverse sola. Porfiri Kapitonich, me dijo mi vecino, como pueden suponer, completamente tranquilo. No sabía que tenía usted perro. ¿Qué es? ¿Demuestra? Pero si yo no tengo perro y nunca lo he tenido, le dije. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? Esto, le dije, encienda la vela y usted mismo lo verá. ¿Qué no es un perro? No. Vasili Vasilich se dio media vuelta en la cama. Me está gastando una broma, Demontre. No, no le estoy gastando ninguna broma. Entonces oí cómo Vasili Vasilich rasgaba la cerilla una y otra vez. El animalito no se estaba quieto y no hacía más que rascarse el costado. Por fin se encendió la cerilla y se acabó. Desapareció todo rastro del perro. Vasili Vasilich me miró a mí y yo le miré a él. ¿Dónde está el truco?, me preguntó. Si tuvieras a un lado al mismísimo Sócrates y al otro a Federico el Grande, tampoco sabrían dónde está el truco, le contesté. Y entonces le conté el asunto con todo detalle. Menudo salto que pegó mi querido Vasili Vasilich, como si lo quemaran. No podía ni ponerse las botas. ¡Mis caballos! ¡Mis caballos!, gritaba. Intenté tranquilizarle, pero ni por esas. Empezó a vociferar. «No me quedaré aquí ni un minuto más», aullaba. «Estás endemoniado. ¡Mis caballos!». Pero al fin conseguí calmarle. Solo que llevamos su cama a otra habitación y dejamos toda la noche las luces encendidas por todas partes. A la mañana siguiente, después del té, con una actitud ya más serena, se puso a darme consejos. «Tendrías que irte de casa unos días, Porfiri Kapitonich. Tal vez el fenómeno desaparezca. Debo reconocer que ese tipo, mi vecino, poseía una gran inteligencia. Entre otras cosas, manejaba a su suegra de maravilla. Le había metido doblado un pagaré para lo que había elegido el momento propicio, por supuesto, y ella, suave como la seda, le dio autorización para que administrara todo su patrimonio. ¿Qué más se puede pedir? No es poca cosa dominar a una suegra, ¿eh? Juzguen ustedes mismos. Sin embargo, Vasili Vasilich se fue de mi casa algo disgustado. Le volví a sacar otros 100 rublos. Incluso me regañó, me dijo que era un desagradecido y que no tenía sentimientos. ¿Pero qué culpa tenía yo? Bueno, pues el caso es que hice caso de su consejo y ese mismo día me fui a la ciudad y me instalé en la posada de un ancianito conocido mío, un viejo creyente.
Era un anciano venerable, aunque bastante intransigente, a causa de su soledad, pues toda su familia había muerto. No ofrecía tabaco y sentía gran aversión por los perros. Seguro que preferiría que lo cortaran por la mitad antes que dejar que un perro entrara en su dormitorio. Imposible, decía, la Virgen se digna a vivir en la pared de mi buhardilla. ¿Cómo iba a dejar yo que un perro inmundo pusiera allí su apestoso hocico? Cierto, qué poco respeto tendría. Además, yo soy de la opinión de que sean cuales sean nuestras ideas, debemos serles fieles. Veo que está usted hecho todo un filósofo, lo interrumpió Antón Stepanich por segunda vez y con la misma sonrisa. En esta ocasión, Porfiri Kapitonich hasta se molestó un poco. Todavía no sabe el filósofo que estoy hecho, dijo de una manera un tanto arisca mientras se atusaba el bigote, pero con mucho gusto le daría una lección. Todos clavamos la mirada en Antón Stepanich. Esperábamos una respuesta orgullosa o por lo menos una mirada fulgurante, pero el consejero de Estado convirtió su sonrisa de desprecio en otra de indiferencia. Después bostezó, sacudió una pierna y eso fue todo. El caso es que me instalé en la posada de ese ancianito, continuó Porfiri Kapitonich. Como éramos conocidos, me dio una habitación que no era precisamente de las mejores. Él mismo dormía en otra habitación que estaba junto a la mía. Pero yo no necesitaba más. Sin embargo, en ese mismo instante comencé a recibir ya mi castigo. La habitación era pequeña, calurosa, asfixiante, llena de moscas pegajosas. En un rincón había una extraña urna con iconos antiguos cuyos santos vestían unas túnicas descoloridas y acartonadas. Olía a aceite y también a alguna especia. Sobre la cama estaban tirados 2 colchones de plumas. Moví la almohada y una cucaracha salió corriendo de debajo. Tanto me aburría que me puse a beber té como un loco. ¡Qué desgracia! Me acosté, pero me fue imposible dormir porque al otro lado del muro el dueño suspiraba, gemía y leía sus oraciones. Al fin se calló. Entonces oigo que se pone a roncar, pero ligeramente, como antaño, con educación. Yo ya había apagado la vela hacía mucho, pero una lamparilla ardía ante los iconos. Otra molestia más. Cogí y me levanté sin hacer ruido, descalzo. Fui hasta la lamparilla y soplé. Silencio. Ajá, pensé. El perro no se aparece en casa ajena. Pero en cuanto me volví a echar en la cama, otra vez el mismo escándalo. Y venga a rascarse y a arañar y a mover las orejas, es decir, lo de siempre. Genial. Seguí metido en la cama. Esperé. ¿Qué más iba a pasar? Oí que el viejo se despertaba. «Señor», me llamó. Señor! ¿Qué se le ofrece? ¿Ha apagado la lamparilla?» Y sin esperar mi respuesta, refunfuñó de pronto. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un perro? Pero si es un perro. ¡Ay de ti, maldito apóstata!» «Espera, viejo, que ya tendrás tiempo de blasfemar», le dije. «Sería mejor que vinieras aquí. En este lugar están ocurriendo cosas dignas de asombro». El viejo se revolvió al otro lado del muro y finalmente entró en mi habitación con una vela finísima de cera amarilla. Al ver su aspecto me sorprendí. Venía todo despeinado, con las orejas llenas de pelos y ojos malvados de hurón. En la cabeza llevaba un gorrito de fieltro blanco. La barba, también blanca, le llegaba hasta la cintura. Vestía un chaleco con botones de cobre sobre la camisa y calzaba unas botas de piel. Olía a enebro. Con esa pinta se acercó a los iconos, se santiguó 3 veces con los dedos, encendió la lamparilla y se santiguó otra vez. Se volvió hacia mí y me gruñó. «Vamos, explícate». Y entonces, sin más tardanza, se lo conté todo al detalle. El viejo escuchó todas mis explicaciones sin decir una palabra. Tan solo movía afirmativamente la cabeza. Después se sentó conmigo en la cama y guardó silencio. Se rascó el pecho, la nuca y siguió callado.
Bueno, Fedul Ivanich, le dije, ¿qué te parece? ¿Puede ser un fantasma? El viejo me miró. ¿Qué cosas? Un duende. En tu casa podría ser porque eres un pecador, pero estás en la mía. No tienes más que mirar alrededor. Aquí todo es santo. Y quieres que haya un duende. Y si no es un duende, entonces, ¿qué es? El viejo guardó otra vez silencio. Otra vez se rascó y dijo al fin, aunque con voz apagada porque el bigote le tapaba la boca: Ve a la ciudad de Beliov. Salvo una persona, nadie más puede ayudarte. Y esa persona vive en Beliov. Es de los nuestros. Si consiente en ayudarte, será tu bendición. Si no consiente, estarás perdido. ¿Y cómo podré encontrar a esa persona?, le pregunté. Te daré sus señas, me dijo, pero ten muy claro que esto no es ningún duende. Es una aparición o tal vez una señal. Pero tú no la entiendes. Está más allá de tus capacidades. Ahora acuéstate y duerme. Que Cristo te proteja. Quemaré incienso. Hablaremos por la mañana. La mañana, ya sabes, es más sabia que la noche. Y sí, hablamos por la mañana, aunque por poco me asfixio con el incienso. El viejo me dio estas instrucciones: que cuando llegara a Beliov fuera a la plaza y que en el segundo puesto a la derecha preguntara por un tal Prohorich. Que cuando diera con Prohorich le entregara una carta. Dicha carta no era más que un trozo de papel en el que estaba escrito lo siguiente: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la atención de Sergei Prohorovich Pervushin. Créele, Feoduli Ivanovich. Y debajo, mándame repollos, por el amor de Dios. Le di las gracias al viejo y sin pensármelo ordené que engancharan mi carruaje y partí hacia Beliov, porque consideraba que, aunque mi visitante nocturno no me causara grandes trastornos, por decirlo de alguna forma, era, sin embargo, algo perverso y, en fin, no del todo apropiado para un noble y oficial. ¿Qué les parece? ¿Y de verdad se fue usted a Beliov?, susurró el señor Finoplentov. Derecho me fui a Beliov. Llegué a la plaza y pregunté en el segundo puesto a la derecha por Prohorich. ¿Se encuentra esta persona en la ciudad?, dije. Sí, me respondieron. ¿Y dónde vive? Junto al río Oká, detrás de las huertas. ¿En la casa de quién? En la suya. Puse rumbo al Oká y busqué su casa. Aunque bueno, tampoco era lo que se dice una casa, sino una simple cabaña. Allí vi a un hombre con un habitón azul oscuro lleno de remiendos y un gorrito andrajoso. Por su aspecto parecía un mendigo. Estaba de espaldas a mí y cavaba unos repollos. Me acerqué a él. ¿Es usted fulano de tal?, le pregunté. Se volvió y, debo reconocerlo, nunca había visto unos ojos tan penetrantes. Por lo demás, tenía un rostro duro, con una barba de punta y los labios hundidos. Es decir, un viejo. «Yo soy», me contestó. «¿Qué desea?». Y entonces le di la carta. Me miró fijamente y me dijo: «Entre en casa. Sin gafas no puedo leer». Pasé con él a la cabaña, que no era más que una chabola pobre, desnuda y desvencijada. No se caía de milagro. De la pared colgaba un viejo icono con dos santos, negro como el carbón. Solo se distinguía el blanco de los ojos de aquellas caras. El viejo sacó de la mesa unas gafas redondas de hierro, se las puso sobre la nariz, leyó la carta y me miró de nuevo a través de los cristales. «Así que usted me necesita». «Así es, le necesito», le dije. «Pues si me necesita, hable, lo escucho». Me animó. Imaginen lo que les cuento.
El viejo se sentó y sacó un pañuelo a cuadros lleno de agujeros y se lo puso en las rodillas. Me miraba tan solemne como un senador o un ministro. No me invitó a sentarme. Y lo que es más sorprendente, de pronto me sentí acobardado por completo. Se me cayó el alma a los pies. Le bastó una mirada para intimidarme. Sin embargo, me recompuse y le conté toda mi historia. El viejo guardó silencio. Luego se encogió, se mordisqueó los labios y acto seguido me preguntó de nuevo como un senador ceremonioso, flemático: ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Está soltero o casado? Después volvió a mordisquearse los labios, frunció el ceño, me apuntó con el dedo y me dijo: inclínese ante este sagrado icono, ante los venerables y honorables santos Zósimo y Sabasio de Solovets. Les hice una profunda reverencia y permanecí así durante largo rato. Sentía tanto miedo y tanto respeto por aquel hombre que cualquier cosa que me hubiera pedido la hubiera hecho sin dudarlo. Veo, señores, sus sonrisas maliciosas, pero entonces yo no estaba para risas. Señor, levántese, me dijo por fin el viejo. Le puedo ayudar. Lo suyo no le ha sido enviado como castigo, sino como advertencia. O lo que es lo mismo, para protegerlo. Por lo visto, alguien reza por usted. Vaya ahora al mercado y cómprese un cachorro de perro. No se separe de él ni un momento, ni de día ni de noche. Sus visiones desaparecerán y además el perro le será muy útil. Fue como si de pronto una luz me iluminara. ¡Cómo me gustaron aquellas palabras! Me incliné ante Prohorich e hice intención de irme, pero me di cuenta de que no podía no agradecérselo de algún modo. Saqué de la cartera un billetito de 3 rublos, pero el viejo apartó mi mano y me dijo: ofrézcalo a nuestra capilla o a los pobres. Este servicio no se paga con dinero. Le hice otra reverencia casi hasta el suelo y puse rumbo al mercado. Y figúrense que en cuanto llegué a los puestos, vi que se acercaba hacia mí un hombre con una capa de frisado que llevaba debajo del brazo un cachorro de cazador de unos 2 meses, con el pelo marrón, el hocico blanco y las patas delanteras blancas también. Escuche, le dije al hombre de la capa, ¿por cuánto me lo vende? Por 2 rublos. Tome 3. El hombre se sorprendió. Tal vez pensó que estaba loco, pero yo le eché el dinero a la cara. Tomé en brazos al cachorro y me metí de un salto en el carruaje. El cochero enganchó rápidamente los caballos y esa misma tarde ya estaba en casa. El cachorro fue todo el camino en mi pecho y apenas si protestó. Yo no hacía más que decirle: ¡ay, mi tesorito! ¡Ay, mi tesorito! Nada más llegar le di de comer y de beber. Ordené que trajeran paja, lo acosté y yo mismo me metí en la cama. Apagué la vela y se hizo la oscuridad. Vamos, dije yo, empieza. Todo estaba en el más completo silencio. Empieza ya a hacer lo que quieras, repetí. Ni un solo ruido, ni siquiera para burlarse de mí. Entonces me envalentoné. Vamos, empieza ya, maldito. Haz lo que te venga en gana. Pero allí no se aparecía nadie. Solo oía cómo resoplaba mi perrito. ¡Filka! Grité. ¡Filka! Ven aquí, idiota. Filka entró. ¿Oyes a ese perro? No, señor, me respondió. No oigo nada. Y comenzó a reírse. Y ya no lo oirás jamás, le anuncié. Toma medio rublo para vodka. Déjeme que le bese la mano, me dijo el muy imbécil, y se acercó a mí en medio de la oscuridad. Debo confesarles que mi alegría era enorme. ¿Y así terminó todo?, preguntó Antón Stepanich ya sin ironía. Sí, las visiones terminaron, y ya nada volvió a molestarme nunca más. Pero esperen, que el asunto aún no ha terminado. Mi tesorito creció y se convirtió en una buena pieza, muy fuerte, con la cola grande, las orejas caídas, hocico largo, un auténtico sabueso.
y además me cogió mucho cariño. Hay poca caza en nuestras tierras, pero como me hice con un perro, lo propio era que me hiciera también con una escopeta. Comencé a recorrer los alrededores con mi tesorito. Unas veces mataba una liebre. ¿Cómo se lanzaba mi tesorito tras aquella? Dios mío. Y otras una codorniz o un pato. Pero lo mejor era que Tesorito no se separaba de mí ni un paso. A donde iba yo, iba él también. Incluso me bañaba con él. Palabra. Una dama de la zona me ordenó que sacara a Tesorito de su salón y armé tal escándalo que rompí varias piezas de cristal. Pues bien, una vez, un verano, y ya les digo que padecíamos una sequía como nadie la recordaba, había como humo en el aire, como una neblina. Olía a quemado. Se había levantado niebla, sí. El sol era una bola al rojo vivo. No hacía uno más que estornudar por culpa del polvo. La gente iba con la boca abierta como los cuervos. Me aburría tener que quedarme en casa por esa razón, siempre con el pijama puesto y con los postigos cerrados. Por otra parte, el calor empezaba a disminuir. Entonces fui, señores, a ver a una vecina. Esta vecina vivía a una versta de mis propiedades y era una dama que practicaba la beneficencia. Aún se encontraba en la flor de la vida y era bastante atractiva, pero tenía un temperamento inestable. Aunque esto no es ninguna desgracia en el sexo femenino, incluso resulta placentero. El caso es que me presenté en su puerta. El camino me había resultado una verdadera tortura. Bueno, pensé, ahora Ninfodora Semyonovna me agasajará con agua de arándanos y algunos refrigerios, y agarraba ya el picaporte de la puerta cuando de pronto desde una esquina de la isba de los criados se oyó un correteo, unos chillidos y unos gritos infantiles. Miré a mi alrededor. Dios mío, una gigantesca bestia pelirroja se abalanzó sobre mí. Al principio no me di cuenta de que era un perro con las fauces abiertas, los ojos inyectados de sangre y el pelo erizado. No tuve tiempo ni siquiera de respirar cuando ese monstruo saltó al porche, se puso de pie sobre sus patas traseras y me plantó las delanteras en el pecho. Vaya situación. Yo estaba muerto de miedo y no podía ni levantar los brazos. Me quedé completamente paralizado. Delante de mis narices no veía más que unos terroríficos colmillos blancos y una lengua roja llena de espumarajos. Pero en ese mismo instante, una sombra oscura saltó junto a mí, como una pelota. Era mi querido Tesorito que se había venido a defenderme. Se enganchó al cuello de la bestia como una sanguijuela. La bestia huyó, rechinó los dientes y retrocedió. Yo abrí la puerta de inmediato y entré en el zaguán. Estaba temblando. Apoyé todo el cuerpo en la puerta y mientras escuchaba la encarnizada batalla que tenía lugar en el porche. Grité para pedir ayuda. Todos se alarmaron en la casa. Ninfodora Semyonovna apareció corriendo con la trenza deshecha. Se oyeron voces en el patio y de pronto se pudo escuchar: «¡Sujétalo, sujétalo! ¡Cierra la verja!». Abrí la puerta solo un poquito y miré. La bestia ya no estaba en el porche. La gente corría en desorden por el patio a la vez que agitaba los brazos como locos y cogía palos del suelo. «¡Hacia el pueblo! ¡Se ha ido hacia el pueblo!», gritó una mujer con una enorme kichka asomada a una ventana de la buhardilla. Salí de la casa. «¿Dónde está Tesorito?», pregunté. Y al instante vi a mi salvador. Venía desde la puerta de la verja, cojo, todo mordido, cubierto de sangre. «¿Pero qué ha sido eso?», les pregunté a los criados que aún daban vueltas por el patio como poseídos. «Un perro rabioso», me contestaron. «Es del conde. Anda merodeando por aquí desde ayer». Y es que teníamos un vecino, un conde, que traía del extranjero unos perros aterradores. Las piernas me temblaban. Corrí al espejo para ver si me había mordido. No, gracias a Dios, no se veía nada, aunque por supuesto tenía toda la cara de un color verdoso. Ninfodora Semyonovna
Se había echado en el sofá y cacareaba como una gallina. Es comprensible. Primero, los nervios y segundo, su extrema sensibilidad. Sin embargo, se tranquilizó y me preguntó muy lánguida si estaba vivo. Le contesté que sí y que Tesorito había sido mi salvador. «Oh, qué nobleza», dijo. «¿Y ese perro rabioso lo llegó a asfixiar?» «No», le respondí, «pero le ha hecho muchas heridas». «Ay, pues en ese caso hay que pegarle un tiro ya mismo». «Bueno, no», le dije, «en eso no estoy de acuerdo. Mejor voy a intentar curarlo». Entonces Tesorito comenzó a rascar la puerta y yo fui a abrírsela. «Ay, ¿pero qué hace? Que nos va a morder a todos», me dijo Ninfodora Semyonovna. «No se preocupe», le dije, «el veneno no actúa tan rápido». «Oh, ¿cómo es posible?», replicó. «Está usted loco». «Ninfochka», le dije, «tranquilícese, entre en razón». Y ella de pronto se pone a gritarme: «Váyase, váyase ahora mismo con su asqueroso perro». «Sí, me voy», le dije. «Ahora mismo», me gritó, «en este mismo instante. Váyase, criminal, y no se atreva a aparecer nunca más ante mis ojos. Seguro que usted mismo tiene también la rabia». «Muy bien», le dije, «pero antes proporcióneme un carruaje, porque ahora corro peligro si me voy a casa andando». Me miró fijamente y chilló: «Dadle una carroza, una carreta, un trineo, lo que quiera con tal de que se vaya cuanto antes. ¡Ay, qué ojos tiene!». Y con estas palabras salió de la habitación y le dio una bofetada a la primera criada con la que se cruzó. Y entonces pude oír con claridad cómo le daba otro ataque. Créanme, señores, si les digo que desde ese mismo día corté toda relación con Ninfodora Semyonovna, y tras evaluar los hechos serenamente, debo confesar que también por esta circunstancia le estaré agradecido a mi amigo Tesorito hasta la tumba. Ordené enganchar el carruaje, acomodé en él a Tesorito y volví a casa. Una vez allí, lo examiné, le lavé las heridas y decidí llevarlo en cuanto amaneciera a la casa de cierto curandero del distrito de Yefremovsky. Este curandero era un anciano campesino que obraba prodigios asombrosos. Le susurraba al agua, algunos decían que le echaba saliva de serpiente y ésta adquiría poderes curativos. Además, pensé que en Yefremov podrían hacerme una sangría, que son muy buenas contra el miedo, aunque claro está, no en el brazo, sino en la tabaquera. «¿Y dónde está ese lugar, la tabaquera?», preguntó con tímida curiosidad el señor Finoplentov. «¿No lo sabe? Aquí en el puño, cerca del pulgar, donde se echa el rapé directamente del cuerno. Aquí. Es el mejor lugar para las sangrías. Juzguen ustedes mismos, de la mano solo sale sangre venosa. La del brazo no sirve, los doctores ni lo saben ni son capaces de hacerlas bien. Pero, ¿qué es lo que saben esos parásitos alemanes? Los herreros saben más cosas. Y qué hábiles son. Ponen el cincel, le dan con el martillo y listo». Bueno, pues mientras les daba vueltas a estos asuntos, afuera ya había anochecido y era hora de acostarse. Me metí en la cama y Tesorito, lógicamente, también. Pero ya fuera por el miedo, por el calor, por las pulgas o por mis cavilaciones, el caso es que no podía dormir. Me asaltó una tristeza que no puedo ni describir. Bebí agua, abrí una ventana y toqué Kamarinskaya a la guitarra con unas variaciones a la italiana incluidas. Nada. Así que no tuve más remedio que salir de la habitación. Me decidí al fin y cogí la almohada, la manta y la sábana y crucé el jardín en dirección al pajar donde guardamos el heno y me instalé allí. Y en ese lugar, señores, me encontré muy cómodo. La noche era apacible, tranquila, y solo de cuando en cuando una brisita fresca te acariciaba las mejillas como si fuera la mano de una mujer. El heno olía a té,
y los grillos cantaban en los manzanos. De pronto cacareó una codorniz y sentí que también la tunante se encontraba muy a gusto sobre el rocío con su compañera. El cielo estaba tan hermoso, las estrellas brillaban y una nube flotaba blanca como el algodón, apenas en movimiento. En este punto del relato, Skvorevich estornudó. También estornudó Kinarevich, que nunca y por nada del mundo se quedaba por detrás de su amigo. Antón Stepanich les miró con aprobación. Pues bien, prosiguió Porfiri Kapitonich, allí estaba yo, acostado, aunque tampoco lograba conciliar el sueño. Empecé de nuevo a reflexionar, y esta vez reflexioné sobre la omnisciencia de ese tal Prohorich, sobre cómo me había revelado de forma tan acertada que mi sueño era una advertencia, y sobre cómo se estaban cumpliendo en mí sus milagros. En resumidas cuentas, estaba asombrado porque no entendía nada. Tesorito gruñía y se restregaba contra el heno porque le dolían las heridas. Y ahora les contaré lo que me impedía dormir. No me van a creer. La luna se había detenido justo delante de mí, redonda, grande, amarilla, plana. Y me parecía, válgame Dios, que me observaba, tan descarada, tan insolente, que hasta le saqué la lengua. Créanme. ¿Qué miras con tanta curiosidad?, pensé. Me di la vuelta y se me metía en la oreja, me iluminaba la nuca y caía sobre mí como la lluvia. Abrí los ojos, ¿y qué es lo que vi? Cada brizna de hierba, cada paja seca de heno, cada insignificante telaraña, me parecieron esculpidas con maestría. Míranos, me decían, míranos. No había nada que hacer. Apoyé la cabeza en la mano y me puse a mirar. Me resultaba imposible evitarlo. Tenía los ojos tan abiertos, tan desorbitados, como los de una liebre, como si jamás hubieran conocido el sueño. Sentía que iba a comerme todo aquello con los ojos. Las puertas del granero estaban abiertas de par en par. Era capaz de ver con claridad el campo a 5 verstas, como ocurría siempre en las noches de luna llena. Miré fijamente sin siquiera parpadear, y de pronto me pareció que algo se movía a lo lejos, muy a lo lejos. O eso me pareció. Pasaron algunos minutos. Una sombra se deslizó de nuevo un poco más cerca. Después, más próxima aún. ¿Qué es eso?, me pregunté. ¿Una liebre? No, es más grande que una liebre y se mueve de otra forma. Miré y otra vez me pareció ver la sombra por los pastos, iluminados por la luna como una gran mancha. El asunto estaba claro. Era un animal, un zorro o un lobo. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué me había asustado tanto? ¿Acaso no hay animales que corren de noche por el campo? Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Me levanté, abrí muy bien los ojos y al momento sentí un frío intenso en todo el cuerpo y me quedé congelado, como si me hubieran enterrado en hielo hasta las orejas. ¿Y por qué? Sabe Dios. Entonces vi que la sombra se hacía más y más grande, lo que significaba que corría directa al granero. Comprendí que la bestia era enorme y que tenía una cabeza gigantesca. Se acercaba como un torbellino, como una bala. Que el Señor me proteja. Pero, ¿qué era eso? De repente se detuvo como si presintiera que... Sí, era aquel perro rabioso. Dios mío, yo no me atrevía a moverme ni a gritar. De un salto se plantó delante de la puerta. Sus ojos brillaron feroces, aulló y a través del heno emprendió la carrera hacia mí. En ese mismo instante, como un león,
apareció mi tesorito. Los dos se mordieron por las fauces y se revolcaron por la tierra. No recuerdo qué más pasó. Solo recuerdo que, tal como estaba, me arrastré entre ellos, crucé el jardín, llegué a casa y me metí en mi habitación. Tengo que reconocer que poco me faltó para que me escondiera debajo de la cama. ¡Y qué carrera! ¡Y qué cabriolas por el jardín! Una primera bailarina que danzara para el emperador Napoleón el día de su santo no hubiera podido igualarme. Sin embargo, conseguí reponerme. Entonces levanté a toda la casa y ordené a los criados que cogieran armas. Yo mismo cogí un sable y un revólver. Confieso que compré el revólver poco después de la emancipación de los siervos. Ya saben, por lo que pudiera pasar. Se lo compré a un buhonero, un pícaro redomado, ya que falla 2 tiros de cada 3. El caso es que yo cogí todo aquello, y así de bien equipados pusimos rumbo al granero, como una verdadera tropa con estacas y linternas. Nos acercamos y dimos unas voces. No se oía nada. Entramos por fin al granero. ¿Y qué es lo que vimos? Mi pobre tesorito yacía muerto con la garganta desgarrada, mientras que aquel maldito había desaparecido sin dejar rastro. Entonces, señores, me puse a berrear como un ternero, sin ninguna vergüenza. Les diré que me arrojé junto a mí 2 veces, por así decirlo, Salvador, y le besé largo rato la cabeza. Permanecí en esa posición hasta que Praskovia, mi vieja ama de llaves, que también había corrido allí al oír mis gritos, me sacó de mi estado. «¿Qué hace, Porfiri Kapitonich?», me dijo. «¿Está así de triste por un perro? Además, puede coger un constipado, Dios no lo quiera. Yo iba con poca ropa. Y si ha muerto por defenderlo, pues ya puede ese perro estar agradecido de haber recibido tan gran honor». Aunque no estaba de acuerdo con Praskovia, me fui a casa. Al día siguiente, un soldado de la guarnición le pegó un tiro con su fusil al perro rabioso. Así lo decidió el destino, que un soldado que disparaba por primera vez su arma, aunque tenía una medalla por luchar contra Napoleón, lo matara de un tiro. Y este fue el hecho sobrenatural que viví. El narrador guardó silencio y se puso a llenar su pipa. Y nosotros nos miramos perplejos. «Sí, es posible que tenga usted una vida ejemplar», dijo el señor Finoplentov. «Y por eso, como compensación». Pero al pronunciar esta palabra vaciló porque vio que las mejillas de Porfiri Kapitonich se hinchaban y enrojecían y que sus ojos se estrechaban como si estuviera a punto de estallar. Pero si admitimos la existencia de lo sobrenatural, su intromisión en la vida, por así decirlo, cotidiana, dijo otra vez Anton Stepanich, entonces, ¿qué papel debe desempeñar en ello, pues, la razón? Ninguno de nosotros supo qué contestar, y nos quedamos de nuevo tan perplejos como antes. El fin.